¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos a este nuevo capítulo de Reporte Minero, por supuesto como todas las semanas a través de las pantallas de Canal 24 Horas, revisando la actualidad, las novedades y también las conversaciones que se dan en el mundo de la minería y también la energía. En este capítulo nos acompaña José Antonio Díaz, gerente general de SEIM, para conversar sobre la calificación y capital humano para la minería del futuro. Varios programas hemos estado hablando justamente de la importancia de tener personal capacitado, también conversaciones que se dan muy contingentes como la equidad de género, la inclusión, son elementos que por supuesto en la minería están siendo debatidos, están siendo discutidos y forman parte de ese capital humano tan necesario para una de las industrias más importantes de nuestro país. Vamos a estar conversando en este capítulo de Reporte Minero sobre ese y otros temas. Además, visitamos el humedal Campiche, zona ecológica en recuperación, gracias a un plan impulsado por Codelco Ventanas. Y como todas las semanas, revisamos las principales noticias de la agenda minera y energética. Acompáñenos en este nuevo capítulo de Reporte Minero. Bien, vamos a conversar de capital humano, la importancia de este elemento en la industria nacional. Por eso ya estamos con José Antonio Díaz. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, por supuesto, aquí a Reporte Minero. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, cuéntanos de qué se trata esta innovación, esta iniciativa que tienen ustedes y, por supuesto, cuáles son los objetivos que tienen planteados. Bueno, nosotros como institución llevamos 20 años trabajando en el fortalecimiento de la fuerza laboral en la industria minera. Básicamente lo que queremos y nuestro objetivo es finalmente tener trabajadores calificados en la industria minera. Siempre en los procesos de ajuste o de contracción de la industria se hace de alguna manera apología a ser mucho más productivo, mucho más eficiente, como si la productividad fuese una bandera que se levanta un switch que se prende o se apaga en la medida cuando se necesita. Claro, y muchas veces la frase suena muy bien, pero falta todo el sustento, falta toda la base para poder desarrollar. Exactamente, y uno tiene que entender que esos son procesos de largo plazo, de largo aliento, y que efectivamente no se construye de un día para otro, sino que es una cultura que se implementa y se estabiliza dentro de un campo como es la industria, en este caso la industria minera. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho SEIM? Efectivamente ha ido trabajando con las empresas desde hace mucho tiempo para efectivamente cerrar todas las brechas que pueden existir en los distintos trabajadores y de alguna manera generar estos trabajadores más competitivos, más eficientes que la industria requiere. Para eso, ¿cómo lo hemos hecho? Trabajamos en base a un modelo de formación por competencias, con alianza con las distintas empresas, con trabajos integrados con ellos, con trabajos de largo aliento y de largo plazo. Cosa que nos permita, de alguna manera, tener programas de capacitación y entrenamiento que sean, de alguna manera, contracíclicos y que cuando baje el precio del cobre, estos programas no se paren y no se corten. A ver, eso es súper importante y lo hemos estado conversando en semanas anteriores, porque, claro, durante los últimos años tuvimos precios muy bajos donde el concepto de productividad, de capacitación, de innovación, empezaron de alguna manera a ser súper necesarios. Pero aquí la situación ha cambiado, los precios ya no están bajos, están altos. ¿Es necesario mantener esa bandera, como tú decías, de lucha que se ha estado enarbolando durante los últimos años? Efectivamente. ¿Y por qué? Hoy la industria, de alguna manera, al sufrir esta contracción, internalizó una serie de medidas que efectivamente se van a quedar en la industria por largo tiempo. Eso por un lado. Segundo, los trabajadores que se necesitan para esta industria y esta minería del futuro son muy distintos a los que se estaban necesitando. Hoy se necesitan trabajadores que sean multitask, por un lado. Y por otro lado, las empresas lo que están buscando es permanentemente ser mucho más productivas y obviamente y para eso requieren tener trabajadores que estén absolutamente fidelizados con el objetivo de la propia empresa. Esa fidelización se logra a través de unas relaciones que pueden ser establecidas de largo aliento y largo plazo. ¿Y dónde facilitamos nosotros? Facilitamos una relación con las empresas de trabajos y de contratos que tenemos de capacitación de 3, de 4 años con las distintas empresas que nos permitan tener un desarrollo laboral con los distintos trabajadores y empresas
por largo plazo, independiente de los vaivenes que la industria va teniendo. Ustedes han capacitado a más de 170.000 personas, es un número amplio, grande, y todas las personas son distintas, pero también las necesidades de las empresas. ¿Cuáles son las áreas de capacitación que están impulsando? Bueno, son variadas, son variadas. Efectivamente, nosotros en el año 2017 entrenamos más de 22.000 personas. En la historia, efectivamente, como dices, más de 170.000. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tomamos como base un trabajo que a nuestro juicio lo ha hecho bastante bien el Consejo de Competencias Mineras, que tiene un plan, el marco de cualificaciones, y este marco de cualificaciones a nosotros nos da una base. Esa base la ponemos nosotros a disposición de las empresas, y en base a eso las empresas y nosotros hacemos la evaluación y vemos cuáles son las brechas que existen de sus trabajadores respecto de las competencias mínimas que deberían tener cada uno de sus trabajadores. Definido eso, es que nos ponemos a trabajar para cerrar esa brecha. Y ese trabajo puede ser del periodo de acuerdo a las necesidades de la empresa. Si eso significa para nosotros trabajar sábado y domingo, dado los sistemas de turno, lo vamos a hacer y lo hacemos. Y así vamos cerrando estas brechas con distintas metodologías, con distintas formas de hacer las cosas. Y a nosotros hasta el día de hoy nos ha dado muy buenos resultados, porque tenemos relaciones con empresas que venimos trabajando hace 10 años, 9 años trabajando con ellos. Relación con las empresas y también con la relación con las personas que participan con ustedes. ¿Cuáles son las demandas, las necesidades, también lo que se ha aprendido de ellos al minuto de capacitarlos, de entrenarlos, de entregarles nuevos conocimientos y de perfeccionar conocimientos que ya tenían? A ver, aquí hay un tema súper importante. Uno es la evolución que tenían nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores inicialmente eran trabajadores que vienen aprendiendo el oficio a través del mismo trabajo. En la faena. Pero también, dadas las demandas de la industria, obviamente hemos tenido que ir adaptando ciertas metodologías. Nosotros hoy tenemos muchos simuladores, mucha realidad virtual que les permiten tener procesos de aprendizaje mucho más rápidos. Pero ¿qué es lo que nos demanda en mayor medida? Es el entrenamiento. Y el entrenamiento tiene que ver un poquito más allá que la capacitación. La capacitación es individual, pero el entrenamiento tiene que ver con el trabajo en equipo. El recibir instrucciones, la comunicación entre unos y otros. ¿Por qué? Porque ahí uno podemos asegurar el cumplimiento de los objetivos, pero otros elementos en términos de seguridad que también son tremendamente importantes dentro de la industria. Entonces, ¿qué es lo que nos ha demandado? Uno, el uso de tecnología, el ser mucho más proactivo y activo en el proceso formativo de estos trabajadores. Y tres, claramente, un seguimiento de los trabajadores para ver si la capacitación es efectiva o no es efectiva. Y eso también genera una demanda por parte nuestra hacia las empresas para que puedan medir la capacitación que efectivamente se está haciendo. Porque ahí entramos en otro elemento. Las empresas, en gran medida, hacen capacitación porque tienen que hacerla. Claro. O porque es una línea del presupuesto dentro de su compañía. Pero claramente nosotros los instamos y los desafiamos a decir, bueno, ¿cuál es el resultado de la inversión en capacitación que ustedes han hecho? Para entenderlo, de alguna manera pasa de esta frase de la capacitación es un costo para la compañía a pensar en inversión que finalmente va a entregar una rentabilidad, va a entregar un beneficio a corto, mediano y largo plazo. Ese es el objetivo, esa es la clave del asunto. Que también requiere un cambio de mirada por parte de las compañías, hay que decirlo. Absolutamente, y del trabajador. También. Es muy importante, Sí. El trabajador tiene que entender, hoy estamos viendo, dado que la tecnología y las prácticas de la industria van avanzando muy rápido, nuestros trabajadores también tienen que ir avanzando a esa misma velocidad para que no se produzca esta brecha y obviamente todos los trabajadores, dado estos avances, puedan tener un lugar donde desarrollar sus funciones. José Antonio, ¿cómo se puede avanzar al mismo tiempo? Es súper difícil. Es difícil. También que la industria minera nacional compite con grandes compañías a nivel internacional que evidentemente tienen idiosincrasia, niveles de capacidad tecnológica, de capacitación bastante más elevados. Ahí hay un trabajo que efectivamente es un desafío para nosotros, no desde el punto de vista de la tecnología en sí, porque la tecnología está. Más por el lado de la formación. ¿No? Va por el lado efectivamente de la formación y cuán rápido nosotros nos podemos acondicionar y mover en la dirección y la velocidad que la tecnología lo está haciendo. Y eso tiene que ver, y esto es transversal, no es solamente la industria minera, esto de alguna manera aplica a todas las industrias, tiene que ver un poco con la capacidad de ser funcionalmente activo hoy decimos somos analfabetos funcionales. Y eso de alguna manera tiene que ver con un trabajo que se tiene que hacer desde los jóvenes, desde los niños,
que permitan seguir instrucciones, entender lo que leen, efectivamente poder expresarse de la manera correcta, darle los énfasis, distinguir lo importante de lo que no lo es. O sea, hay una serie de elementos que hay que ir trabajando y que no se pueden abandonar. No solamente también las empresas mineras, sino las empresas proveedoras de la minería. Que son todo el ambiente que se genera dentro de lo que es la minería. Absolutamente, absolutamente. Hoy las empresas mineras, si uno ve las estadísticas, el estudio de la fuerza laboral que hizo el Consejo de Competencias Mineras, hay 1,8 trabajadores de empresas proveedoras versus 1 de las empresas mineras. Por lo tanto, estamos hablando de un universo bastante grande de trabajadores en los cuales nosotros tenemos que, de alguna manera, fomentar su capacitación y entrenamiento continuo y permanente. Aquí son importantes las alianzas. Tú mencionabas una con el Consejo de Competencias Mineras. ¿Cuáles son las otras alianzas que tienen en SEIN? Bueno, hemos estado trabajando también con, nos adscribimos al programa ELEVA, en el cual estamos trabajando ahí con el Consejo, con la Fundación Chile. Hoy tenemos una primera generación de estudiantes, que son 10 estudiantes, con Antucoya, que fue el mandante. Lo que nos hace también de alguna manera adscribirnos a un programa que creemos que está en la dirección correcta y por eso lo hacemos, estamos absolutamente convencidos. Tenemos otros convenios también con la Universidad de Antofagasta y hoy, la semana recién pasada, firmamos un convenio con la Universidad de Antofagasta. Y esto es bien particular, con la Universidad de Concepción. Y esto es bien particular porque como nosotros desarrollamos nuestro modelo formativo que tiene que ver en base a unidades de capacitación, unidades de competencia, de alguna manera queremos que nuestras personas que se entrenan con nosotros tengan una progresión académica en el nivel formativo académico formal. Y eso las universidades lo han entendido también y a nosotros nos facilita mucho y para las universidades y para esos trabajadores les da una esperanza de que sus conocimientos, su experiencia va a ser reconocida formalmente también en un título, digamos, de una universidad o una institución reconocida. Vamos a hacer una pausa, José Antonio. Volvemos enseguida. Seguimos hablando de capital humano y otros temas aquí en Reporte Minero. No se vayan. Bien, regresamos a Reporte Minero. Estamos conversando con José Antonio Díaz de SEIN. José Antonio, te hago la pregunta dentro de todo el contexto que tuvimos antes de la pausa. ¿Qué trabajadores, qué características tienen que tener en la industria de hoy, en la industria minera? Uno, primero estar consciente que trabajar en la industria minera es un privilegio. Chile es un país minero, trabajar en la industria minera es un privilegio. Segundo, tener la capacidad absolutamente en términos de autonomía e independencia, eso significa tener capacidad resolutiva de problemas. Hay muchos desafíos que se van presentando en el día a día, por lo tanto, tener esa capacidad para enfrentar esos desafíos. Tercero, tener ciertos elementos que le permitan trabajar en un ambiente absolutamente seguro. La seguridad en la industria minera es una prioridad y eso significa tener ciertas condiciones que les permitan desarrollar su trabajo con la eficiencia que se requiere, con los objetivos a cumplir en un ambiente de autocuidado y de seguridad. Y cuarto, estar en disposición y en actitud de ser capacitados y entrenados de manera permanente. ¿Por qué? Porque la tecnología y los desafíos que presenta la propia industria van avanzando y se van presentando día a día, por lo tanto hay que hacer frente a eso. En general es difícil llegar a ese punto. Pienso, por ejemplo, en trabajadores y trabajadoras que no están con mucha disposición de ser capacitados, de alguna manera ven que se está tratando de cambiar lo que ha sido su trabajo durante muchos años, aquellos que ya llevan más de 20, 30 años en la industria. Nosotros lo que hemos visto en las estadísticas que manejamos es que hay un grupo importante de personas que hoy se están dando cuenta, y lo vemos porque tenemos mucha relación también con sindicatos de trabajadores, que se están dando cuenta de esta nueva realidad de la industria minera, donde se habla de la automatización, de la robotización y que tienen miedo de que muchos van a quedar sin trabajo. Por lo tanto, la respuesta ante eso, y que ellos mismos han salido desde su propio núcleo, es que efectivamente hay que capacitarse y hay que adaptarse a esas nuevas tendencias de la industria. Y por otro lado... No ir contra la corriente, sino que más bien seguirla. Exactamente, seguirla y de alguna manera avanzar más rápido que ella. Y por otro lado, vemos también un grupo de trabajadores que pretenden de alguna manera o están, porque a lo mejor lo hacen de manera inconsciente, pensando que las condiciones de la industria se han mantenido o se van a mantener per se como hasta ahora.
Y yo creo que ahí se va a presentar algún desafío o alguna brecha que no puede, eventualmente debería tener costos, ¿ah? Pero estamos a tiempo para efectivamente decir, mira, esto va para allá y hay que hacerle frente. Ahora, ¿cómo evalúas tú la oferta formativa? Lo estuvimos conversando antes de la pausa, pero desde las universidades, los centros de formación, los mismos trabajadores también. Aquí la industria minera tiene una gracia, a diferencia de quizás otros sectores, que hay familias mineras, hay generación tras generación, traspaso de conocimiento y también, de alguna manera, ideas nuevas que van cambiando esta línea. Sí, yo haría una separación en eso. Claro. Lo primero, los profesionales, los ingenieros chilenos dedicados a la minería, yo creo que son de clase mundial en su gran parte. Pero tenemos que hacer todas las personas que trabajan en las líneas operativas, tenemos muchos retos y muchos desafíos que cumplir. ¿Por qué? Y adicionalmente, donde creo personalmente que es donde se juega el futuro de la minería. El 70% de los trabajadores de la industria minera tienen cuarto medio y un curso en un centro de formación técnica. El 70% de la industria, lo que es gigante, claro, alto. Es altísimo. Y esa gente se ha formado a través de la propia experiencia en las mismas faenas o en centros de formación técnica. ¿Y qué es lo que vemos y observamos en los centros de formación técnica? Vemos que muchos de ellos no tienen la infraestructura y no tienen el equipamiento, por lo tanto no es pertinente los programas que efectivamente dictan respecto de lo que la industria necesita. Y ahí se produce, obviamente, una brecha tremendamente grande y que las empresas, cuando incorporan a estos trabajadores, tienen que cerrarla a través de las capacitaciones. Y esas capacitaciones tienen un costo y eso obviamente va engrosando las líneas de costos de las empresas y finalmente la industria es lo que la hace, la industria chilena poco productiva. Entonces, ¿cuál es el desafío? Efectivamente es tener centro, primero la educación técnica. Segundo es la conversación con la industria, y ahí es donde está el trabajo, y que lo repito, creo que es muy bueno lo que hace el Consejo de Competencias Mineras, de acercar a las instituciones formadoras con las propias faenas, las propias empresas grandes, los conglomerados, para ver qué es efectivamente lo que se necesita. Finalmente termina siendo un puente. Absolutamente, y es lo que se requiere. ¿Cuál beneficio tiene? ¿Hacer bastante más fácil esta relación, el traspaso de conocimiento y finalmente la compenetración que se debe dar con un área y otra? Primero, la pertinencia. ¿Ya? Segundo, los perfiles y competencias que deben tener los trabajadores y los que se necesitan hoy en la industria. Y tercero, la velocidad. Aquí se requiere mucha velocidad para actuar. Diagnósticos siempre hay y los diagnósticos son bastante buenos, los que hay. Lo que tenemos, y en algunos casos hay superávit de diagnósticos, lo que tenemos son déficits de acciones y acciones que sean rápidas y concretas. ¿Por qué? Porque obviamente esto avanza a una velocidad que tenemos que hacerle frente para ser un país productivo y obviamente tener minería por muchos años, digamos. Claro. A ver, se ha hablado siempre de la competencia que tiene la industria nacional minera con la internacional, no solamente desde el propio mineral, los procesos productivos. También me imagino que el capital humano es una competencia importante. Por ejemplo, lo que puede ser fuga de talentos, que se da en distintos sectores, pero en la minería también hay varios casos, porque hay un profesional altamente capacitado, porque evidentemente con la conexión que se tiene con empresas matrices que están con filiales en nuestro país, pueden ir captándola y finalmente puede haber una fuga, ¿no? Bueno, ese también es otro desafío en sí. Nosotros tenemos dentro de la minería, no solamente a nuestro juicio tiene que ser la exportación del material y del recurso mismo, sino que también la exportación de conocimiento. Y la exportación de conocimiento tiene que ver con que nosotros como institución o como país exportemos el conocimiento, exportemos de alguna manera profesionales, pero que al mismo tiempo hay una retribución respecto de eso. ¿Y cómo así? El desafío, primero traer las mejores prácticas de distintos países. Ahí tenemos Australia, tenemos Canadá, que son países que desde el punto de vista formativo y del trabajo de profesionales podemos aprender mucho. Pero yo tomo el punto que mencionabas anteriormente y tiene que ver con cuán capaz son nuestros trabajadores respecto de los otros. Y ahí estamos al debe. Nuestros profesionales, repito, son muy buenos. Tenemos que entrar en los elementos de nuestros técnicos. Si uno ve el informe de la Comisión Nacional de Productividad y uno ve cuán capaz o productivo en entender instrucciones o entender en términos de resolver problemas matemáticos de nuestra gente
o nosotros mismos como chilenos respecto de los países desarrollados, estamos en un 40 o un 50%. Entonces ahí tenemos una brecha grande que cumplir. Por lo tanto, tenemos desafíos tanto en la industria propiamente tal, pero tenemos un desafío en la formación de nuestra gente. Bien, José Antonio, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en el programa, la importancia que tiene el capital humano justamente en esta industria como es la minería. Gracias. Gracias por la invitación, Nicolás. Que te vaya muy bien. Gracias. Bien, y seguimos con otros temas aquí en el programa. La recuperación del humedal Campiche, ubicado en la región de Valparaíso, ha sido una larga tarea. Hace 4 años, Codelco inició un proyecto de bioingeniería, logrando recuperar gran parte de esa ribera. El humedal Campiche, ubicado en la región de Valparaíso, es un ecosistema natural con una variada biodiversidad. Desde 2014 y bajo el resguardo de Codelco Ventanas, se desarrolla un proyecto de bioingeniería para la recuperación de especies y revegetación. El objetivo es restablecer el hábitat o el ecosistema a especies típicas del humedal, que en este caso es la avifauna, en donde nosotros le proporcionamos la capacidad de desarrollarse dentro de la zona. Hemos hecho un trabajo de investigación, de educación y de monitoreo, y para ello hemos hecho innovaciones, hemos ocupado tecnología de origen español. Principalmente este proyecto consta en restaurar las riberas que se encuentran desnudas dentro de este humedal. El proyecto tuvo una inversión cercana a 138 millones de pesos. Al 2016 se logró un aumento del 80% de la superficie vegetal. Por su parte, se registraron 16 nuevas especies nativas. La restauración de la ribera poniente, según registros, hemos estado restaurando un poco más de 2.000 metros cuadrados. Los biorrollos usados en la revegetación generan un microhábitat biológico que funciona como refugio y zona de reproducción. A fines de 2017, el proyecto registró el primer nacimiento de aves en el sector. 5 polluelos de tagua se incorporaron al ecosistema de Campiche. La restauración proporcionó un refugio ya en zonas donde no teníamos vegetación, y esta especie selecciona el lugar de tal manera de que pudo lograr su desarrollo reproductivo. Es necesario generar educación. Estamos trabajando con las escuelas de las comunas, especialmente de Puchuncaví y Quintero. Este año se espera concretar la restauración del sector oriente, totalizando aproximadamente 4.000 metros cuadrados de ecosistema recuperado. Ya Primín realizó el primer foro anual de proveedores de la minería chilena, denominado Minería, motor del desarrollo para Chile. En la instancia se abordaron temas como políticas públicas, institucionalidad, trabajo colaborativo y homologación para mejorar la productividad minera. La jornada, encabezada por Susana Torres, presidenta de Primín, contó con la presencia del subsecretario Pablo Terrazas, importantes líderes gremiales del sector. Actualmente Aprimín cuenta con 104 empresas de proveedores asociadas. Fue realmente muy exitoso el resultado, dado la gran convocatoria que tuvimos. Yo calculo sobre las 250 personas y quizá un poco más, y sobre todo por la calidad de los panelistas. Y Codelco firmó un convenio de cooperación para la explotación de yacimientos de cobre en Kazajistán. La alianza con la empresa Kaz Geology consiste en un intercambio de información técnica. Incluye la vista al yacimiento minero metalúrgico más importante de la compañía. El proyecto representa el 7% del Producto Interno Bruto kazajo, el 23,5% de la producción industrial y el 23% de sus exportaciones. La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados aprobó el inicio de la tramitación del proyecto de ley que permitiría declarar el litio como recurso de interés. De esta manera podría comenzar el proceso de nacionalización de este mineral. Se espera que para los siguientes 5 años se duplique la demanda de este recurso, alcanzando al 2021 las 372.288 toneladas de carbonato de litio, según proyecciones que ha hecho Cochilco. Y destacados especialistas de la industria se reunieron en el segundo Congreso Iberoamericano en Minería Subterránea y a Cielo Abierto U-Mining 2018. La conferencia contó con la presencia internacional de 59 autores y académicos, quienes discutieron sobre el futuro de la industria minera. La academia es fundamental para poder seguir mejorando la productividad de la industria minera. Tenemos que avanzar en todo lo que tiene que ver con la innovación, con la incorporación de nuevas tecnologías. Difundir el conocimiento que se genera y las tecnologías también
que se van desarrollando en la industria. También el poder compartir experiencia de los países que componen la región minera y ver cuáles son los desafíos y también la forma de abordar los problemas. Bien, terminamos este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, los invitamos a enviarnos sus comentarios, también inquietudes respecto a la minería y la industria energética a nuestro Twitter, @reporteminero. También los distintos contenidos que les ofrecemos en www.reporteminero.cl y todos los capítulos y las distintas temporadas del programa en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, cuídense.